La tierra estaba muerta cuando Martín la vio por primera vez. Tenía 54 años y acababa de bajar de un autobús Greyhound en Plainview, Nebraska. Su primo Héctor lo recogió en una camioneta oxidada y lo llevó por caminos de tierra que se extendían hasta tocar el cielo. «Es por aquí», dijo Héctor señalando hacia el horizonte plano. Pasaron campos abandonados, tierra seca y agrietada que no había visto cultivo en años, cercas caídas, graneros derrumbándose, los esqueletos de lo que alguna vez fue agricultura próspera. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Martín. Héctor se encogió de hombros. «La sequía del 86. Muchos quebraron. Los que quedaron apenas sobreviven. La tierra está agotada. Nadie sabe cómo recuperarla». Llegaron a un rancho pequeño al borde del pueblo. La casa era de madera, con pintura descascarada y un porche que se hundía de un lado. Detrás había un granero inclinado y 50 acres de tierra que parecían haber olvidado cómo ser verdes. «El dueño es viejo», explicó Héctor. «Su hijo no quiere el rancho. Lo va a vender barato o lo va a dejar morir. Mientras tanto, necesita a alguien que haga mantenimiento. Te pagará poco, pero incluye ese cuarto». Señaló una construcción pequeña junto al granero. Más bien una caseta de herramientas, con una cama adentro. «No es gran cosa», dijo Héctor, «pero es algo». Martín miró la tierra muerta, el granero cayéndose, la caseta que sería su hogar. Pensó en Jalisco, en los campos verdes de su infancia, en la tierra fértil que había trabajado durante 30 años antes de que los narcos llegaran y todo se volviera imposible. Pensó en su esposa Isabel, en sus 3 hijos, en la vida que había dejado atrás no por elección, sino por supervivencia. «Está bien», dijo, «me quedo». El dueño del rancho se llamaba Frank Dawson. Tenía 82 años, la espalda encorvada por décadas de trabajo, y una forma de mirar a Martín que dejaba claro exactamente lo que pensaba. Otro mexicano buscando trabajo fácil. Les habló a Martín y Héctor, como si Martín no estuviera presente. «Tell him he needs to fix the fence on the north side. Clean out the barn, keep the weeds down. I'll pay him $200 a week, cash. He gets the shack, but he pays his own utilities». Héctor tradujo. Martín asintió. Frank lo miró directamente por primera vez. «You know anything about farming?» Martín entendió la pregunta. Héctor empezó a traducir, pero Martín lo detuvo. «Sí», dijo. «I know farming». Frank soltó un ruido que podría haber sido risa o desprecio. «Right. Well, there's nothing to farm here anyway. Land's dead. Just keep the place from falling apart completely». Se fue en su camioneta, dejando una nube de polvo. Héctor le dio una palmada a Martín en el hombro. «Bienvenido a Nebraska, primo». Los primeros meses fueron de aprendizaje sobre soledad. Martín vivía en la caseta sin electricidad confiable, sin agua caliente. Cocinaba en una parrilla de camping. Se bañaba con agua helada de una manguera afuera. En el invierno, el frío era tan brutal que a veces no sentía los dedos por las mañanas. Trabajaba en el rancho haciendo las tareas que Frank le asignaba. Reparar cercas que nadie usaba. Limpiar un granero que almacenaba solo polvo y ratones. Cortar maleza que volvía a crecer en días. Era trabajo sin propósito. Mantenimiento de algo que se estaba muriendo de todos modos. Frank venía una vez por semana a revisar. Nunca estaba satisfecho. «You missed a section of fence. The barn still looks like shit. I don't pay you to stand around». Martín no respondía, solo asentía y seguía trabajando. Los otros rancheros del área lo veían con desconfianza. Cuando iba al pueblo a comprar provisiones en la única tienda que había, la gente lo miraba de reojo. Las conversaciones se detenían cuando entraba. Los niños lo señalaban desde autos que pasaban. Una vez intentó hablar con un agricultor vecino, preguntarle sobre la tierra en su inglés quebrado. El hombre lo miró como si hubiera dicho algo ofensivo. «I don't need farming advice from someone who doesn't even own land». Se fue. Martín se quedó parado en el camino de tierra, sintiendo el peso de ser nadie en un lugar donde la propiedad era identidad. Pero Martín no podía ver tierra muerta sin querer entenderla. En las noches, después de terminar el trabajo sin sentido que Frank le asignaba, caminaba por los 50 acres. Se arrodillaba,
Tomaba puñados de tierra. La olía. La probaba, un hábito de su padre, quien decía que podías saber la historia de la tierra por su sabor. Esta tierra sabía a tristeza, a agotamiento. Había sido trabajada sin descanso, sin rotación, sin amor. Le habían sacado todo y no le habían devuelto nada. Pero debajo de la capa muerta Martín sentía algo. Un resto de fertilidad, una promesa dormida. Empezó a tomar notas en un cuaderno. El pH del suelo en diferentes secciones. Los patrones de drenaje cuando llovía. Dónde el viento erosionaba más. Qué malezas crecían, donde cada maleza contaba una historia sobre qué le faltaba a la tierra. No le dijo a nadie qué hacía. Frank no preguntaba mientras el trabajo asignado se hiciera. Y Martín sabía que si mencionaba sus observaciones, lo verían como pretencioso. El mexicano que limpia cree que sabe de agricultura. Así que trabajaba en silencio, observando, aprendiendo, planeando. En su segundo año, Martín le propuso algo a Frank. Era primavera. Frank había venido a dejar el pago semanal. Martín lo detuvo antes de que se fuera. Señor Frank, I want... Buscó las palabras en inglés. I want plant in a small section. Try something. Frank lo miró con confusión. Plant what? There's nothing that grows here anymore. I try, small, no cost you, I pay seeds. Why would you waste your money? Martín no sabía cómo explicar que necesitaba hacer esto. Que ver tierra muerta sin intentar revivir era como ver a alguien ahogarse sin extender la mano. Que toda su vida había sido sobre hacer crecer cosas, y no poder hacerlo aquí lo estaba matando lentamente. I just won't try. Frank suspiró, claramente pensando que era pérdida de tiempo, pero demasiado cansado para discutir. Fine, do whatever. But it doesn't interfere with your real work, and don't expect me to help. Sí, thank you. Frank se fue sacudiendo la cabeza. Otro mexicano con ideas tontas. Martín empezó con medio acre. Usó todo el dinero que había ahorrado, $300 para comprar lo que necesitaba. No semillas todavía. Primero tenía que preparar la tierra. Compró estiércol de una granja vecina. El dueño le cobró extra, probablemente porque vio a un mexicano desesperado, pero Martín pagó sin quejarse. Compró cal para ajustar el pH. Compró semillas de cultivos de cobertura, plantas que no cosecharías, pero que alimentarían la tierra. Trabajaba en su parcela después de terminar sus tareas para Frank, a veces hasta medianoche, usando una lámpara de queroseno. Cavaba a mano, no tenía tractor ni herramientas grandes. Solo una pala, un azadón, sus manos. Incorporó el estiércol. Plantó los cultivos de cobertura. Los dejó crecer durante 6 semanas. Luego los cortó y los incorporó de vuelta a la tierra. Esperó. Repitió el proceso. Le tomó 6 meses preparar medio acre. Los vecinos que pasaban por el camino lo veían trabajando. Algunos se reían. Look at the Mexican playing farmer. That land's been dead for 10 years. He's wasting his time. Probably doesn't know what he's doing anyway. Martín los escuchaba. No respondía. Solo seguía trabajando. En otoño del segundo año, Martín plantó su primera cosecha real. Eligió frijol. No porque fuera lo más rentable, sino porque lo conocía íntimamente. Había cultivado frijol desde los 6 años en Jalisco. Sabía exactamente cómo se comportaba, qué necesitaba, cuándo estaba sufriendo. Plantó las semillas en filas perfectas. Las regaba a mano con agua que acarreaba en cubetas desde la bomba. Vigilaba cada planta como si fuera hijo. Frank pasó una vez, vio el trabajo, soltó un gruñido. You really think anything's gonna grow there? Sí. You're gonna start disappointed. Mezcló inglés con español sin darse cuenta. Martín notó pero no comentó. 3 semanas después, los primeros brotes aparecieron. Pequeños, verdes, imposibles. Vida brotando de tierra que todos habían declarado muerta. Martín se arrodilló entre las filas y lloró. No de tristeza, sino de alivio. De confirmación. De saber que no estaba loco. Que había visto algo en esta tierra que otros no vieron. Las plantas crecieron. No perfectas, algunas luchaban, algunas morían. Pero suficientes prosperaban. Suficientes para probar que era posible. Cuando llegó el momento de cosechar,
Martín recogió 40 libras de frijol de su medio acre. No era mucho, pero era infinitamente más que nada, que era lo que todos esperaban. Le llevó 1 libra a Frank. El viejo la miró con expresión que Martín no podía leer. "You actually did it." Sí. Ah, eso fue todo lo que dijo. Pero algo había cambiado en su mirada. Un destello de algo parecido a respeto. El tercer año, Martín expandió a 2 acres. Usó las ganancias de vender el frijol pequeñas, pero algo para comprar más semillas, más enmiendas para la tierra. Esta vez plantó una rotación, frijol, luego maíz, dejando secciones en barbecho con cultivos de cobertura. La gente empezaba a notar, no con admiración, sino con curiosidad burlona. En la tienda escuchó conversaciones. "Frank's Mexican is trying to farm that dead land. Poor bastard doesn't know it's impossible. Give it time, he'll learn." Un agricultor llamado Bill se acercó a Martín un día mientras trabajaba. "What are you doing out here?" Martín se enderezó limpiándose el sudor. "Farming. This land can't be farmed, we all tried, it's done. I think can be fixed." Bill soltó una risa corta. "With what? You got some magic Mexican fertilizer?" Martín no mordió el anzuelo. "With time, with care. Time and care don't change soil chemistry, friend. This land is exhausted. You're wasting your effort." Se fue. Martín volvió a trabajar. Pero las palabras le molestaron. No porque dudara de sí mismo, sino porque reconocía la actitud. La certeza de que lo que ellos no habían logrado era imposible. La idea de que si los granjeros americanos con sus tractores y su tecnología no pudieron revivir la tierra, un mexicano con herramientas manuales ciertamente no podría. No era solo sobre agricultura, era sobre quién tenía derecho a tener conocimiento, quién podía ser experto, quién merecía ser tomado en serio. El frijol creció, el maíz creció. No en cantidades comerciales todavía, pero crecieron. Martín cosechó 150 libras de frijol, 300 libras de maíz. Vendió lo que pudo localmente. Guardó las mejores semillas para el próximo año y siguió expandiendo. 3 acres. Luego 5. Frank lo observaba con interés creciente. "How are you doing this?" Martín intentó explicar. La rotación de cultivos. Los cultivos de cobertura que fijaban nitrógeno. La incorporación de materia orgánica. El manejo cuidadoso del agua. Las técnicas que había aprendido de su padre, de su abuelo, de generaciones de agricultores en Jalisco, que habían mantenido tierra productiva durante siglos sin químicos modernos. Frank escuchaba, pero Martín veía el escepticismo en su cara. No podía aceptar completamente que este mexicano supiera algo que él no sabía. "Must be luck, good weather this year." "Maybe", dijo Martín, aunque sabía que no era suerte. En el pueblo, la actitud era similar. La gente veía los campos verdes de Martín pequeños todavía, pero innegablemente verdes, y buscaban explicaciones que no dieran crédito al mexicano. "He must be using chemicals. Probably irrigating way too much, wasting water. Won't last, just wait." Nadie le preguntó directamente qué hacía. Nadie pidió consejo. Era más fácil asumir que era suerte o trampa que admitir que tenía conocimiento genuino. En el 4.º año, algo cambió. La sequía llegó, peor que en años anteriores. Los cielos se vaciaron de lluvia. Los campos de los agricultores vecinos se marchitaron. Los pozos empezaron a secarse. Hubo reuniones de emergencia en el ayuntamiento. Gente hablando sobre pérdidas catastróficas. Algunos agricultores consideraban vender, abandonar el negocio familiar, admitir derrota. Pero los campos de Martín seguían verdes, no perfectamente. Las plantas sufrían, pero sobrevivían donde otras morían. La gente empezó a preguntarse cómo. Bill, el agricultor escéptico, pasó por el rancho de Frank. Vio a Martín trabajando entre filas de maíz que, contra todo pronóstico, seguían creciendo. Se detuvo, se bajó de su camioneta. "How?" Martín lo miró. Entendió la pregunta aunque era solo una palabra. "The soil", dijo, "is different now, hold water better." "What do you mean?" Martín intentó explicar. La materia orgánica que había estado incorporando durante 4 años
Había cambiado la estructura del suelo. La hacía más esponjosa, capaz de retener humedad. Las raíces de sus plantas crecían más profundas porque la tierra estaba más suave, accediendo a agua que otros cultivos no alcanzaban. Bill escuchaba con expresión entre fascinación y frustración. "You're saying, you change the soil in 4 years? I start change. Take more time for complete. We've been farming this land for generations. You're telling me you know something we don't." No era pregunta real. Era acusación. ¿Cómo te atreves a saber más? Martín eligió sus palabras cuidadosamente. "Different way, not better, not worse, different. Your father, grandfather, they farm when land was good. They use, busco la palabra, extract, take from land, work good when land is full. But now land is empty. Need different way, need give back before take." Bill se quedó en silencio largo rato. "If you're so smart, why are you working for Frank? Why don't you have your own land?" Era pregunta cruel. Ambos sabían la respuesta. Porque Martín no tenía papeles. Porque no tenía crédito. Porque ningún banco le prestaría. Porque sin estatus legal, comprar tierra era casi imposible. Porque el sistema estaba diseñado para mantenerlo exactamente donde estaba. Trabajando tierra de otro hombre, sus conocimientos explotados pero no recompensados. "Work with what I have", dijo Martín finalmente. Bill asintió lentamente. No se disculpó, no ofreció ayuda. Pero algo en su mirada había cambiado. Un reconocimiento reluctante. La sequía continuó durante 2 años. Los agricultores vecinos perdieron cosechas completas. Algunos vendieron sus tierras a corporaciones. Otros tomaron trabajos en el pueblo para sobrevivir mientras sus campos se secaban. Pero Martín seguía cosechando. No cantidades enormes, la sequía lo afectaba también. Pero cuando otros cosechaban 0, él cosechaba suficiente. Frank lo notó. "You need more land." Martín lo miró, sin entender. "I want you to work the full 50 acres, all of it. We'll split profits, 60-40, you get 40. Era oferta generosa para un hombre en posición de Martín. 40% de algo era infinitamente más que 100% de nada. Pero también era reconocimiento. Frank, después de años de ver a Martín como simplemente el mexicano que hacía mantenimiento, finalmente lo veía como agricultor, como socio. "Why?", preguntó Martín. Frank se quitó su sombrero, lo giró en sus manos. "Because I'm tired of pretending I know Mijor better than you. You've done something I couldn't do, brought dead land back to life. I'd be fool to not use that." Hizo una pausa. "And maybe so, maybe I was wrong. About you, about what you know." No era disculpa completa. Pero para un hombre como Frank, era mucho. "Ok", dijo Martín, "I do it." Con 50 acres, Martín podía implementar su visión completa. Dividió la tierra en secciones. Implementó rotación estricta de 5 años. Frijol, maíz, cultivo de cobertura, trigo, barbecho. Cada sección alimentaba la próxima. Nada se desperdiciaba. Construyó sistemas de captación de agua de lluvia, usando materiales reciclados. Creó cortinas de viento plantando árboles en los bordes. Integró pequeña cantidad de ganado gallinas que comían insectos y fertilizaban mientras vagaban por campos en barbecho. Era sistema que había visto en Jalisco, adaptado para Nebraska. No requería químicos caros. No requería maquinaria elaborada. Requería conocimiento, observación constante, trabajo cuidadoso. Le tomó 3 años transformar los 50 acres. 3 años de trabajo que empezaba antes del amanecer y terminaba después del anochecer. 3 años de ajustar, experimentar, aprender el idioma específico de esta tierra. Pero funcionó. Para el 8º año de Martín en Nebraska, el rancho de Frank producía más por acre que cualquier otra propiedad en el condado. Y lo hacía de forma sostenible, construyendo fertilidad del suelo en lugar de agotarla. La gente empezó a prestar atención. Atención real. El periódico local mandó a un reportero. Era joven, recién salido de universidad, lleno de entusiasmo que Martín encontraba simultáneamente encantador y agotador. "So you've revolutionized farming in the county?"
preguntó el reportero. No revolution, dijo Martín. Just old ways my father teach me, his father teach him. But it's working better than modern methods. Not better, different. Modern methods good for different situation. This situation need this way. El reportero escribía furiosamente. And you learned all this in Mexico? Sí, en Jalisco. Why did you come here? Martín no quería entrar en detalles sobre los narcos, sobre las amenazas, sobre la noche que le dijeron que tenía 24 horas para irse o su familia moriría. Need work, need safe. El artículo salió la semana siguiente. El titular decía: Trabajador inmigrante revive agricultura local con métodos tradicionales. Era artículo positivo, pero Martín notó lo que no decía. No lo llamaba agricultor directamente. Era trabajador inmigrante. No decía que Frank trabajaba para él. Decía que trabajaban juntos, aunque la realidad era que el conocimiento y trabajo de Martín eran la razón del éxito. Y no mencionaba que después de 8 años trabajando esta tierra, Martín seguía viviendo en una caseta, ganando fracción de lo que su trabajo generaba, sin camino hacia ser dueño de nada. Pero la atención trajo consecuencias. Otros agricultores empezaron a aparecer. Al principio solo pasaban lento por el camino, mirando los campos verdes con mezcla de envidia y confusión. Luego algunos empezaron a detenerse, a hacer preguntas. What are you growing this season? How do you manage water? What's your fertilizer schedule? Martín respondía honestamente. Explicaba su sistema lo mejor que podía con su inglés imperfecto. Ofrecía consejos cuando se los pedían. Algunos agricultores agradecían la información y la usaban. Sus campos mejoraban. No dramáticamente. Lo que Martín hacía requería años de construcción de suelo, pero mejoraban. Otros tomaban fragmentos de información. Implementaban sin entender el sistema completo. Fallaban. Y luego culpaban los métodos. That Mexican stuff doesn't work. I tried it. Did you do the rotation? The cover crops? I don't have time for all that. I just use the organic fertilizer like he said. That's only one part. Part need all pieces. Pero el daño estaba hecho. La narrativa se dividió. Algunos decían que Martín era genio silencioso. Otros decían que era suerte, que los métodos eran impracticables, que no se podían escalar. En el 10º año, una universidad estatal mandó investigadores. Querían estudiar el rancho de Frank, tomar muestras de suelo, analizar el sistema, documentar los métodos. Martín cooperó, respondió preguntas durante horas. Les mostró sus cuadernos, ahora tenía docenas, llenos de observaciones, diagramas, experimentos. Los investigadores estaban impresionados. This is sophisticated permaculture, dijo uno. Where did you study? My father, in Mexico. But did you have formal training, university? No, just work, watch, learn. Podía ver la decepción en sus caras. Querían credenciales. Querían que su conocimiento viniera de fuente que pudieran citar académicamente. Un campesino mexicano sin educación formal no encajaba en sus modelos. Escribieron su paper de todos modos. Fue publicado en Revista Agrícola. Generó interés, pero cuando presentaban en conferencias, mostraban datos del rancho sin hablar mucho de Martín específicamente. O cuando lo mencionaban, era como trabajador local que implementaba técnicas tradicionales. Su conocimiento era extraído, academizado, presentado en contextos donde él nunca estaría presente, donde nunca podría explicarlo con sus propias palabras, donde nunca sería visto como experto sino como sujeto de estudio. Isabel llegó en el año 12. Martín finalmente había ahorrado suficiente para traerla legalmente, con visa. Después de 12 años separados, se reunieron en el aeropuerto de Omaha. Ella había envejecido. Él también. Se abrazaron como extraños que alguna vez fueron íntimos, tratando de cerrar la brecha de años perdidos. Le mostró el rancho, los campos verdes que había creado de tierra muerta. Ella lloró. ¿Hiciste todo esto solo? Sí. Podrías haber hecho lo mismo en México, juntos. Era verdad que dolía, pero México ya no era opción. Los narcos seguían controlando su región.
Sus hijos habían hecho vidas en otras partes. El hogar al que podrían volver ya no existía. «Esto es hogar ahora», dijo Martín, sin sonar convincente. Isabel se adaptó lentamente. Aprendió inglés más rápido que Martín tenía don para idiomas. Empezó a ayudar con las ventas, hablando con clientes en el mercado de agricultores donde ahora vendían directamente. La gente amaba a Isabel. Era cálida, carismática, todo lo que Martín no era. Las ventas se duplicaron. «Tienes que cobrar más», le decía a Martín. «Estás regalando tu trabajo». Frank set prices. «Pero es tu conocimiento. Tu trabajo. Deberías tener más control». Era conversación que tenían una y otra vez. Isabel lo empujaba a reclamar más valor. Martín resistía, temeroso de sacudir un bote que finalmente parecía estable. En el año 15, Frank murió. Un ataque cardíaco mientras dormía, pacífico, solo. Su hijo llegó de Chicago para el funeral. Jason Dawson era abogado corporativo, 50 años, que no había visitado el rancho en más de una década. Después del funeral, se reunió con Martín. «I need to sell the ranch. I live in Chicago. Can't run this from there». El corazón de Martín se hundió. What happened to me? «I'll give you first option to buy, out of respect for what you've done. But I need market value, $300,000 for the land and equipment». Era imposible. Martín había ahorrado $70,000 en 15 años, cantidad asombrosa, dada su situación, pero ni cerca de suficiente. Y ningún banco le prestaría el resto sin papeles. «I can't. No tengo». Jason lo miró con algo parecido a compasión. «I know, I'm sorry. I'll give you 6 months to figure something out. If you can't, I'll list it publicly». Martín intentó todo. Fue a bancos. Sin papeles, sin historial de crédito formal, las puertas se cerraban antes de que terminara de explicar. Intentó encontrar inversionistas. Pero ¿quién invertiría en un mexicano de 69 años sin estatus legal? Habló con organizaciones sin fines de lucro que ayudaban a agricultores. Simpatizaban, pero no tenían recursos para compra de tierra. Isabel vendió sus joyas. Sus hermanas en México mandaron lo que pudieron. Juntaron 90,000. Todavía 210,000 cortos. Los meses pasaban. Martín trabajaba los campos sabiendo que cada día podía ser el último. Que 15 años de trabajo, de transformar tierra muerta en productiva, podrían terminar con él sin nada. La ironía era amarga. Había creado valor donde no existía. Había tomado propiedad que valía quizás $50,000 abandonada y la había convertido en algo que valía 300,000. Y no vería un centavo de ese valor que él mismo creó. La comunidad se dividió sobre qué hacer. Algunos agricultores organizaron una campaña. Escribieron cartas. Algunos donaron dinero, no mucho, pero algo. Reconocían que Martín había transformado no solo un rancho, sino entendimiento de qué era posible en esta tierra. Otros se encogieron de hombros. Negocios eran negocios. Si Martín no podía comprar, alguien más lo haría. Así funcionaba el capitalismo. El periódico publicó artículo editorial apasionado sobre la injusticia de la situación. Pero las palabras no compraban tierra. Con un mes restante, Jason recibió oferta de una corporación agrícola. Querían el rancho como parte de operación más grande. Ofrecían 350,000 más que el valor de mercado porque veían el potencial que Martín había revelado. Jason le contó a Martín, «Look, I like you. I respect what you've done, but I have to take this offer. I can't justify turning down extra $50,000 because of sentiment. When? They want to close in 2 weeks. Martín asintió. No había nada más que decir. Isabel no aceptó la derrota tan fácilmente. Hizo llamadas frenéticas. Contactó a periodistas. Uno de Denver se interesó. Vino, hizo entrevista. Publicó historia viral sobre el inmigrante mexicano que revivió tierra muerta solo para ser desalojado. La historia explotó en redes sociales. Gente de todo el país se indignó. Se formó un GoFundMe. En 3 días recaudaron $120,000. Era hermoso, increíble, insuficiente. Aún faltaban 90,000 y el tiempo se agotaba. Martín le dijo a Isabel que parara, que aceptara lo inevitable. «No», dijo ella.
No después de todo lo que has construido. I build in land that no es mía. Always was risk. Pero no es justo. Fairness is... Buscó las palabras. Is luxury. We never afford luxury. El día antes de que la corporación cerrara la compra, pasó algo inesperado. 3 agricultores locales llegaron al rancho. Bill, el que había sido escéptico años atrás. Tom, un agricultor orgánico más joven. Y Sarah, una mujer que había heredado rancho de su padre y luchaba por mantenerlo. We want to make an offer, dijo Bill. Explicaron su plan. Los 3 formarían cooperativa. Comprarían el rancho juntos. Martín tendría participación de 33% igual que cada uno de ellos, a cambio de su conocimiento y trabajo continuado. We can't match the corporate offer, admitió Bill. But we're offering $300,000 and we're offering you partnership, ownership, something that corporation never would. Martín los miraba, sin poder hablar. Why? Sarah respondió, Because you've shown us que es posible. You've changed how we think about this land. And porque es lo correcto. You've earned this. Bill agregó, también, selfishly, queremos aprender de ti. Really learn. No solo tomar ideas, pero trabajar junto. You're the mejor agricultor in the county. Seríamos fools para no work with you. Era mezcla torpe de inglés y español que todos hablaban ahora, después de años de Martín en la comunidad. Un idioma híbrido que era Nebraska, pero también era Jalisco. Que era americano, pero también era mexicano. Que era tal vez el futuro. Jason aceptó la oferta. La corporación protestó, ofrecían más dinero. Pero Jason, para su crédito, dijo, This is what mi padre hubiera wanted. He vino a respect Martín. I think he'd want Martín to have chance. El cierre fue complicado. Martín técnicamente no podía ser dueño sin papeles. Así que formalmente, Isabel, quien tenía visa legal, era dueña de su participación. Pero todos entendían que era tecnicismo. El día que firmaron papeles, Martín salió y caminó por los campos. Sus campos ahora. Bueno, parcialmente suyos, pero más de lo que nunca había esperado tener. Se arrodilló y tocó la tierra. Rica ahora, oscura, llena de vida. Tan diferente de la tierra muerta que había encontrado 15 años atrás. Isabel lo encontró ahí, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué pasa? I never think... Nunca pensé que podría own land again, after we lose everything in México. Pensé esa parte de mi vida was over. Pero aquí estás. Sí, here I am. Los siguientes 5 años fueron de crecimiento explosivo. La cooperativa expandió a 200 acres, comprando parcelas vecinas abandonadas. Martín enseñaba sus métodos a los otros socios, a aprendices que venían de todo el estado, a investigadores que ahora lo trataban como experto en lugar de sujeto. Desarrollaron marca, Regenerative Plains. Vendían productos a precios premium en mercados urbanos, gente dispuesta a pagar más por comida cultivada, de forma que restauraba tierra en lugar de agotarla. Las ganancias crecieron. Martín y Isabel finalmente pudieron traer a sus hijos para visitar. Compraron casa pequeña en el pueblo, no más vivir en caseta. Tuvieron suficiente para enviar dinero a familia extendida en México. Pero lo que más importaba a Martín no era el dinero. Era ver la tierra transformada. Era pararse en lo que había sido 50 acres muertos y ver ahora 200 acres prósperos. Era saber que había probado que todos estaban equivocados. La tierra no estaba muerta. Solo necesitaba ser entendida diferente. El reconocimiento llegó en formas extrañas. El Departamento de Agricultura Estatal le dio premio por innovación. Lo invitaron a hablar en conferencias. Universidades querían estudiar sus métodos formalmente. Una revista agrícola nacional hizo perfil. El titular era El inmigrante mexicano que salvó agricultura de Nebraska. Era exageración. No había salvado toda la agricultura del estado, pero había demostrado alternativa en momento cuando muchos estaban desesperados. Y eso contaba. Pero con reconocimiento venía presión de convertirse en símbolo. La gente quería que fuera historia inspiradora de inmigrante. Querían que dijera que Estados Unidos
Era tierra de oportunidad donde trabajo duro siempre triunfa. Martín resistía a esa narrativa. Trabajé duro 15 años antes de tener oportunidad real, le dijo a un reportero. Viví en caseta sin electricidad. Gané fracción de lo que producía. Casi perdí todo porque el sistema está diseñado para mantener a gente como yo, sin poder tener nada. Tuve suerte. Encontré personas buenas. Pero no debería ser sobre suerte. Debería ser sobre justicia, sobre reconocer conocimiento de dónde venga, sobre tratar a la gente con dignidad sin importar de dónde sean. El reportero escribió eso, pero el editor lo editó a algo más suave, más agradable al paladar, menos incómodo. La versión publicada hacía parecer que el sistema funcionaba, que el sueño americano estaba vivo, que cualquiera podía tener éxito si trabajaba suficientemente duro. Martín leyó el artículo y suspiró. Incluso su éxito era reescrito para conformar a narrativa que la gente quería creer. A los 74 años, Martín empezó a entrenar a su reemplazo. No porque planeara retirarse, no podía imaginar no trabajar la tierra, pero sabía que el conocimiento necesitaba pasar a próxima generación. Su aprendiz principal era joven de 28 años llamado Carlos. Había llegado de Oaxaca 5 años atrás, exactamente la misma edad que Martín cuando llegó. Martín veía en Carlos a sí mismo el hambre de trabajar, el conocimiento profundo de tierra que venía de generaciones, la frustración de no ser tomado en serio. «Tienes ventaja que yo no tuve», le dijo Martín. «Ahora la gente sabe que trabajadores mexicanos pueden ser más que mano de obra, pueden ser innovadores, líderes». «Solo por ti», respondió Carlos. «Tú lo probaste». «No, muchos lo probaron. Yo solo tuve visibilidad. Había muchos como yo trabajando en campos todo este tiempo, haciendo cosas asombrosas que nadie notaba. Tuve suerte de que la gente finalmente prestara atención». Martín le enseñaba todo. No solo las técnicas, sino la filosofía. Cómo leer tierra, cómo escuchar lo que necesita, cómo adaptar métodos al lugar específico en lugar de aplicar reglas rígidas. «Agricultura es conversación», le decía. «Entre tú y la tierra tienes que escuchar más de lo que hablas». En su 20º año en Nebraska, organizaron celebración. No fue idea de Martín, le incomodaba la atención. Pero Isabel insistió. La comunidad quería honrarlo. Se reunieron en el granero que Martín había reparado 2 décadas atrás cuando llegó. Ahora era hermoso, restaurado, usado para eventos comunitarios. Había quizá 200 personas, agricultores de la cooperativa, vecinos del pueblo, clientes que compraban sus productos, investigadores que habían estudiado su trabajo, reporteros y su familia. Sus 3 hijos habían venido de México con sus familias, nietos que Martín apenas conocía, bisnietos que veían a este hombre viejo y no entendían completamente qué había hecho, pero sentían que era importante. La gente habló. Bill contó cómo había pasado de escéptico a creyente. Sara habló sobre cómo Martín había salvado su rancho con su conocimiento. Tom describió cómo los métodos de Martín ahora se usaban en 30 granjas en la región. Jason Dawson, hijo de Frank, voló desde Chicago. «Mi padre no siempre trató bien a Martín», admitió. «Lo dio por sentado, pero hacia el fin de su vida, me dijo que Martín era el hombre más inteligente que había conocido. Deseó haberlo escuchado más pronto. Me alegra haber podido hacer una cosa bien. Asegurar que Martín tuviera oportunidad de ser dueño de lo que construyó. No fue suficiente, fue el mínimo, pero al menos fue algo». Luego pidieron que Martín hablara. Se paró frente a todos. Este hombre de 74 años con manos callosas y espalda encorvada, por décadas de trabajo. Su inglés todavía con acento grueso, pero fluido ahora después de 20 años. «When I came here, land was dead. People told me impossible to fix, that I should leave it, move on. But I couldn't see dead land and not try. It's who I am. It's what my family taught me for generations. At first, nobody listened.
They thought, what can this Mexican know? He's just a worker, not a real farmer. But the land didn't care where I came from or what language I spoke. It only cared that I understood its needs, that I gave it what it needed, that I treated it with respect. And slowly, a few people started to notice, started to see that maybe, just maybe, I knew something. That knowledge doesn't only come from universities or from being born in the right place. It comes from paying attention, from listening, from working with love. Hizo pausa, sus ojos brillantes. This land gave me a second chance. But also, I gave this land a second chance. We saved each other. I'm grateful for the people who eventually gave me a chance, for this community that became my home, even when it didn't always welcome me, for my family that waited so long. But I also want people to remember, there are many like me. Many workers in fields, in kitchens, in construction who have knowledge, who have gifts, who could do amazing things if they were only seen, given a chance. My story shouldn't be exceptional. It should be normal. We should see everyone's potential, not just when they're forced to prove themselves for 20 years. El silencio era profundo. Algunos lloraban, otros asentían, todos entendían. Martín trabajó la tierra hasta los 82 años. Su cuerpo se rendía, finalmente rodillas que no doblaban bien, manos con artritis severa, espalda que gritaba con cada movimiento. Pero seguía saliendo cada mañana, caminando los campos, tocando plantas, hablando con tierra. Carlos manejaba operaciones diarias ahora. La cooperativa había crecido a 500 acres. Generaban $2 millones al año. Empleaban a 20 personas. Eran modelo estudiado en universidades. Y todo había empezado con un mexicano de 54 años trabajando medio acre con herramientas de mano. Isabel murió primero. Un derrame cerebral rápido, sin dolor. Martín la sostuvo mientras se iba, susurrando en español todas las cosas que nunca había dicho suficiente en sus años juntos. Después de eso, Martín perdió interés en continuar. Había cumplido su propósito. Había probado lo que necesitaba probar. Había dejado algo que continuaría después de él. Murió en su sueño 6 meses después de Isabel, con sus hijos alrededor, en la casa que finalmente había podido llamar propia. El funeral llenó la iglesia del pueblo. El alcalde habló. Llamó a Martín, una de las mentes agrícolas más brillantes que Nebraska ha conocido. Era cierto, aunque Martín nunca había recibido ese reconocimiento cuando más lo necesitaba. Sus hijos hablaron sobre un padre que había sacrificado todo por darles mejor vida, sobre cómo había cruzado a país extraño y transformado no solo tierra, sino entendimiento completo de qué era posible. Carlos, llorando, habló sobre el mentor que le había enseñado que conocimiento tradicional no era primitivo sino sofisticado, que generaciones de campesinos habían desarrollado sabiduría que ciencia moderna estaba apenas empezando a validar. Y Bill, viejo ahora pero todavía cultivando, habló con honestidad brutal. Estuve equivocado sobre Martín. Por años estuve equivocado. Veía a un mexicano sin educación y asumía que no sabía nada. Lo descarté. Todos lo hicimos. Y resulta que él sabía más que todos nosotros juntos. Nos tomó años admitirlo. Años de ver sus campos prosperar mientras los nuestros luchaban. Mi mayor arrepentimiento es no haber escuchado antes, no haber visto su humanidad y experiencia desde el principio, no haberle dado el respeto que merecía cuando llegó en lugar de finalmente dárselo, después de que nos obligó a prestar atención. Le fallamos. Esta comunidad le falló, yo le fallé, y cargaré con eso el resto de mi vida. Enterraron a Martín en el cementerio del pueblo al lado de Isabel. La lápida decía: Martín Hernández, restauró la tierra que otros abandonaron, construyó comunidad donde otros vieron solo tierra, demostró que conocimiento crece en cualquier suelo. La cooperativa continuó creciendo después de su muerte. Carlos la dirigía con la misma filosofía que Martín enseñó. El trabajo se expandió a 2,000 acres. Desarrollaron programas de entrenamiento para jóvenes agricultores, especialmente inmigrantes latinos, enseñándoles tanto técnicas modernas como conocimiento tradicional.
Establecieron fondo de becas en nombre de Martín. Ayudaba a hijos de trabajadores agrícolas a ir a universidad, con preferencia para quienes estudiaban agronomía, ciencias ambientales o campos relacionados, y nombraron el modelo de agricultura que Martín había desarrollado. El sistema Hernández era reconocido internacionalmente ahora, estudiado en universidades, implementado en granjas de 6 continentes. Martín nunca había buscado eso. Nunca había querido nombrar nada por sí mismo. Pero Carlos insistió. Necesitan saber de dónde vino esto. Necesitan saber que fue un campesino mexicano, no un científico en laboratorio. Fue conocimiento de Jalisco, no de Universidad Estatal de Iowa. Eso importa. La historia importa. 20 años después de su muerte, dedicaron monumento. No en el pueblo, ahí tenía placa en el ayuntamiento, sino en la tierra misma, en el rancho original donde todo empezó. El monumento era simple, piedra grande de la región con inscripción, pero lo que importaba era dónde estaba ubicado. Exactamente en el medio acre donde Martín había plantado su primer cultivo de frijol, el lugar donde había probado que tierra muerta podía vivir de nuevo. Familia vino de México. Nietos y bisnietos que trabajaban como ingenieros, doctores, maestros, beneficiarios del sacrificio de Martín, de los años que pasó solo en país extraño para darles oportunidades. Uno de los bisnietos, también llamado Martín, habló. Tenía 25 años. Acababa de recibir doctorado en agroecología de UC Davis. Mi bisabuelo no tenía título formal. No fue a universidad, pero era científico en el sentido más real. Observaba, experimentaba, probaba hipótesis, aprendía de fracasos, construía sobre conocimiento de generaciones. Academia finalmente está reconociendo que conocimiento indígena, que conocimiento tradicional de campesinos, es tan valioso como investigación formal. Mi bisabuelo sabía esto siempre. Lo vivió. Mi trabajo académico se para sobre los hombros de su práctica. Todo lo que estudio en laboratorio, él lo vivió en campos. Y lo hizo sin subsidios, sin publicaciones, sin reconocimiento. Lo hizo porque amaba la tierra, porque no podía ver algo roto y no intentar arreglarlo, porque creía que su conocimiento tenía valor incluso cuando nadie más lo creía. Señaló a los campos alrededor verdes, prósperos, vivos. Este es su legado. No solo la tierra que transformó, sino la idea de que debemos honrar todos los tipos de conocimiento, que debemos ver experiencia en lugares que no esperamos, que debemos escuchar a gente que sociedad nos dice ignorar. Tomó 20 años para que lo vieran como experto. Debió haber sido desde el día 1. Esa es la lección. No solo celebrar que eventualmente tuvo éxito, sino cuestionar por qué tardamos tanto en verlo. En la universidad donde el joven Martín estudiaba, ahora había cátedra. La Cátedra Martín Hernández en Conocimiento Agrícola Tradicional. Era posición prestigiosa. Investigadores estudiaban cómo conocimiento indígena y tradicional podía informar prácticas agrícolas modernas. La primera titular de la cátedra era mujer de Oaxaca, que había crecido cultivando con su familia. Ahora tenía doctorado y estaba entrenando próxima generación de agrónomos para honrar tanto ciencia como sabiduría tradicional. En su conferencia inaugural, mostró foto de Martín parado en sus campos. Este hombre transformó miles de acres, entrenó cientos de agricultores, desarrolló sistema usado mundialmente, y cuando llegó a Nebraska, la gente veía solo un trabajador mexicano viejo. Esa es la tragedia. Pero también es la esperanza, porque si finalmente aprendimos a verlo, tal vez podemos aprender a ver a otros, antes de que pasen 20 años, antes de que tengan que probarse una y otra vez. Todos los días hay Martínez trabajando en campos, en cocinas, en bodegas, gente con conocimiento profundo que sociedad no valora porque viene en paquete equivocado, habla idioma equivocado, tiene piel equivocada. Nuestro trabajo no es solo honrar a Martín, es hacer mundo donde próximo Martín es reconocido inmediatamente, donde su conocimiento es buscado desde el principio, donde no tiene que esperar décadas para que alguien escuche.
La audiencia aplaudió, pero la académica levantó la mano. Aplausos son fáciles, acción es difícil. Pregúntense, ¿quién está limpiando este edificio donde estamos sentados? ¿Quién cocinó la comida que comimos hoy? ¿Quién mantiene estos terrenos? ¿Saben sus nombres? ¿Han preguntado sobre sus vidas, sus conocimientos? ¿O son tan invisibles para ustedes como Martín fue por años? El silencio que siguió era incómodo, necesario, real. Hoy, 40 años después de que Martín llegó a Nebraska, su influencia es imposible de ignorar. El sistema Hernández se usa en 18 estados. Ha regenerado más de 500,000 de acres. Ha entrenado a más de 5,000 agricultores. Ha generado cientos de millones en valor económico. Pero más importante que números es cambio en pensamiento. Reconocimiento creciente de que conocimiento tradicional tiene valor. Que campesinos sin credenciales formales pueden ser innovadores. Que debemos honrar todas las fuentes de experiencia. No es transformación completa. Trabajadores agrícolas todavía son explotados. Inmigrantes todavía son marginalizados. El sistema todavía favorece a ricos sobre trabajadores, pero hay grietas en ese sistema. Y algunas de esas grietas empezaron con un mexicano de 54 años que vio tierra muerta y se negó a aceptar que estaba más allá de salvación. En Jalisco, en el pueblo donde Martín nació, hay museo pequeño ahora, dedicado a documentar historia de conocimiento agrícola en la región. Cómo generaciones de campesinos desarrollaron técnicas sofisticadas para trabajar tierra difícil. Cómo ese conocimiento viajó con migrantes a Estados Unidos. Cómo transformó agricultura en lugares nuevos. Martín tiene sección completa. Fotos de él joven, trabajando campos de Jalisco con su padre. Luego fotos de Nebraska, la tierra muerta que encontró, los primeros brotes verdes, los campos prósperos que eventualmente creó. Hay copias de sus cuadernos, todas las observaciones meticulosas, los experimentos, las notas sobre suelo y agua y plantas. Evidencia de mente científica trabajando sin laboratorio o equipo, solo con observación cuidadosa y paciencia. Y hay cartas. Cartas que escribió a su familia durante esos primeros años solitarios. Cartas que nunca mencionaban sus logros, solo preguntaban sobre familia. Cartas llenas de añoranza por hogar que nunca volvió a ver. Estudiantes de escuela local vienen en excursiones. Aprenden sobre Martín, sobre cómo el conocimiento de su región impactó al mundo. Algunos sienten orgullo, otros sienten tristeza de que tuvo que irse. Todos aprenden lección importante, que conocimiento está en todas partes, en abuelos que nunca fueron a escuela, en trabajadores que otros descartan, en lugares que sociedad nos dice no tienen nada que enseñar. La historia de Martín se cuenta de muchas formas ahora. Hay libro para niños, El hombre que habló con la tierra. Simplifica, pero captura esencia. Escuchar, cuidar. No rendirse cuando otros dijeron que era imposible. Hay documental que ganó premios, entrevistas con gente que lo conoció, filmación de los campos, la transformación dramática de muerte a vida. Hay artículos académicos analizando su sistema desde perspectivas agrícolas, económicas, sociales. Y hay algo más. Hay silencio. El espacio negativo donde debería haber 20 años más de reconocimiento. Las conversaciones que nunca pasaron, las oportunidades que fueron negadas, el respeto que llegó tan tarde. Eso es parte de la historia también, tan importante como el triunfo, tal vez más. Si visitas la cooperativa hoy, verás operación impresionante. Tractores modernos trabajando campos, paneles solares alimentando instalaciones, centro de procesamiento donde limpian y empacan productos para mercados nacionales. Pero en el corazón, en los 50 acres originales, todavía trabajan con muchas de las técnicas de Martín. A mano, lento, observando plantas individualmente, tratando tierra con respeto que tecnología por sí sola nunca puede dar. Carlos, viejo ahora él mismo, todavía lidera entrenamientos personalmente. Martín me enseñó que agricultura no es sobre dominar la tierra, dice a nuevos aprendices.
Es sobre asociación, sobre escuchar más que comandar. Solía ser que agricultura era sobre extraer lo máximo posible de tierra, minarla, agotarla. Martín nos mostró forma diferente, construir tierra, hacerla más rica cada año en lugar de más pobre. Necesitó paciencia, necesitó respeto, necesitó voluntad para ver tierra como cosa viva con sus propias necesidades, no solo como recurso para explotar. Los aprendices escuchan. Algunos lo entienden inmediatamente, otros tardan años. Igual que tomó años para que Nebraska viera a Martín como algo más que trabajador. Pero eventualmente, la mayoría aprende. La tierra es buena maestra, y el legado de Martín vive en cada pulgada de suelo que transformó. En el aniversario 50 de Martín llegando a Nebraska, hubo ceremonia especial. El gobernador vino. Declaró Día de Martín Hernández en todo el estado. Habló sobre contribuciones de inmigrantes, sobre honrar todas las formas de conocimiento. Eran palabras bonitas, pero varios en la audiencia, especialmente gente de color, especialmente inmigrantes, escuchaban con escepticismo, porque sabían, era fácil honrar a un hombre muerto. Más difícil era respetar a los vivos. Después de ceremonias oficiales, la familia organizó reunión privada en los campos. Solo cercanos, familia, viejos amigos, gente que realmente conoció a Martín. El bisnieto, el doctor Martín, habló sin notas, con voz quebrada. Mi bisabuelo murió hace más de 30 años. La mayoría de ustedes no lo conoció, pero su trabajo nos ha alimentado, nos ha entrenado, nos ha mostrado que es posible. Y quiero que recuerden algo. Él no fue especial porque era excepcional. Fue especial porque fue visto, finalmente. Hay miles de Martínez trabajando en campos este momento, limpiando edificios, cuidando niños ajenos, cocinando en restaurantes, construyendo caminos, haciendo el trabajo que mantiene la sociedad funcionando. Y cada uno de ellos tiene conocimiento, tiene habilidades, tiene dignidad. Pero, ¿cuántos esperarán 20 años para reconocimiento? ¿Cuántos nunca serán vistos? Honremos a mi bisabuelo no solo celebrando lo que logró, sino comprometiéndonos a ver a otros, a honrar conocimiento en todas sus formas, a tratar a cada trabajador con el respeto que merecen desde el día 1. Eso es lo que él hubiera querido, no monumentos, no días nombrados por él, sino un mundo donde el próximo inmigrante que llega con conocimiento y esperanza sea bienvenido, sea escuchado, sea valorado. Desde el principio, el silencio después era de compromiso, de entendimiento, de reconocimiento de que la historia de Martín era tanto sobre fracaso como sobre éxito, y que el honor real viene no de mirar atrás, sino de cambiar el futuro. La tierra lo recuerda todo. Los 50 acres originales son diferentes ahora que el resto. Más ricos, más oscuros, llenos de vida que había estado dormida, esperando a alguien que entendiera cómo despertarla. Científicos han estudiado este suelo. Es documentadamente más rico en materia orgánica, en diversidad microbiana, en todos los marcadores de salud del suelo, comparado con la tierra circundante. Y todavía está mejorando, porque el sistema de Martín fue diseñado para eso. Cada año construye sobre el anterior. Cada cosecha añade más de lo que toma. Es agricultura como debería ser, regenerativa en lugar de extractiva. Párate en esos campos ahora, cierra los ojos, siente el viento que cruza las planicies, huele la tierra rica, escucha el susurro de plantas creciendo. Y tal vez si escuchas con suficiente atención, puedas oír el eco de un hombre que se negó a aceptar que la muerte era final, que vio posibilidad donde todos vieron solo final, que dio todo a tierra que primero no le dio nada. Ese es el legado, no solo en acres transformados o dólares generados o técnicas enseñadas, sino en la idea radical, simple, profunda de que todos merecemos ser vistos, que el conocimiento vive en lugares inesperados, que las voces más calladas a veces tienen las cosas más importantes para decir, y que a veces, solo a veces,
Si somos pacientes y dispuestos a escuchar, podemos aprender de aquellos que la sociedad nos dice que ignoremos. Si podemos ver la tierra no como muerta, sino como dormida. Si podemos ver a la gente no como trabajadores, sino como maestros. Si podemos entender que el valor no viene de títulos o papeles, o hablar el idioma correcto, sino de conocimiento ganado con esfuerzo, de paciencia cultivada durante largo tiempo, de respeto vivido profundamente. Esa fue la lección de Martín, simple como la tierra, profunda como las raíces que crecieron en el suelo que nadie pensó que podía sostener vida. Y como esas raíces, su legado continúa expandiéndose, invisible tal vez, trabajando en la oscuridad del suelo, pero absolutamente, innegablemente, permanentemente vivo.